Soy Nelson Viveros Lago y ahora comienza No Más en Radio Frecuencia de Renca. Hoy contaremos con una destacada visita que nos honra con su presencia. Es historiador, doctor en Historia en la Escuela de Alto Estudio en Ciencias Sociales de París y tiene un magíster también en Historia en la Universidad de París, la octava. Desde 1992 se ha desempeñado como profesor en distintas universidades, actualmente en la Universidad de Chile. Y entre 1994 y 1997 fue investigador del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana de Biblioteca Nacional de Santiago. Bueno, tiene una cantidad impresionante de trabajos por escrito, un hombre que se ha caracterizado desde el punto de vista académico en abordar lo que se llamó la causa social, la lucha en nuestro país, y tiene 8 libros escritos hasta donde nosotros conocemos sobre distintas materias e innumerables artículos que salen en distintas publicaciones de la especialidad de la historia. Pero principalmente, como siempre es nuestro invitado, son gente que han estado en el mundo de la lucha social y no mirando desde el sillón importante académico, sino que además comprometidos con las acciones. Es parte del foro por una asamblea constituyente. Hablamos de don Sergio Grestoso. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenas noches, Nelson. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes de Radio Frecuencia de Renca y más particularmente a quienes siguen tu programa, No Más. Una vez más contigo y reitero muy agradecido por este espacio de discusión y de conversación. Muchas gracias, Sergio. Bueno, la idea de este programa es tratar de contextualizar, vincular el espacio histórico-social que estamos viviendo, pero en una dimensión histórica, ¿no? Mirando cómo las cosas han ido produciendo. Es así como con el descubrimiento de América en 1492, en lo que otros han llamado el encuentro de dos mundos, porque eso de descubrimiento sale muy jactancioso por parte de los europeos. Otros dicen no encuentro porque no fue nada de grato la presencia de europeos en el territorio nuevo, de un nuevo mundo. Otros hablan simplemente de la conquista europea de América. En Chile eso ocurrió a partir de 1536 con la llegada de don Diego Almagro, iniciando un proceso de 6 siglos históricos que engloban aspectos sociales, económicos, culturales, ideológicos para la humanidad, especialmente en los países de Europa hasta la fecha. A tu juicio, Sergio, ¿cuáles serían esos rasgos principales que podrían caracterizar este encuentro de dos mundos, la conquista europea de América, el descubrimiento de América, según sea la nominación que escojamos? En lo fundamental, este supuesto encuentro de dos mundos, en cierto sentido sí lo es, pero no se trata de un encuentro amigable, equitativo, en igualdad de condiciones. En lo fundamental, este encuentro se produce en un momento en que se inicia la expansión europea por distintos sectores del planeta, los mundos desconocidos hasta entonces o muy poco conocidos por parte de los europeos, porque como sabemos no fue solo hacia América, en un primer momento fue América, pero luego serían otros continentes, en un proceso que demoró varios siglos. Digo, en lo fundamental, este es el inicio del proceso de acumulación originaria que va a permitir que la vieja Europa, y más particularmente los principales países de la Europa occidental, realicen el proceso de acumulación originaria de capital que va a permitir a la postre el pleno desarrollo del capitalismo. Proceso para el cual necesitaban una gran cantidad de materias primas, no solo minerales preciosos como el oro y la plata que transitarían a raudales sobre la base de la explotación indígena y africana hacia Europa, sino también de materias primas vegetales destinadas
a alimentar a la población europea, que va a ir en constante crecimiento que se va a ir acelerando con el correr del tiempo, a la medida que se vaya produciendo el despegue, el progreso económico y vayan mejorando las condiciones de vida de la población europea, muy lentamente, por cierto, a lo largo de varios siglos, de manera tal de que todas estas materias primas, minerales y vegetales, y las ganancias logradas en base a estas riquezas, que reitero, fueron extraídas gracias a la explotación de la mano de obra indígena y africana, van a permitir el gran proceso de acumulación capitalista europeo, que va a ser el punto de base de partida para el pleno desarrollo del capitalismo, más particularmente con el correr de los siglos, desde mediados, grosso modo, del siglo XVIII, de la revolución industrial, que va a permitir el desarrollo del capitalismo a una fase distinta y muy superior a lo que había venido siendo desde hacía varios siglos el capitalismo comercial. Yo diría que ese es el principal elemento de este encuentro de dos mundos. El abayazamiento de las sociedades, culturas y civilizaciones indígenas de América, su sometimiento al proceso de acumulación capitalista europea, más particularmente a la fase de la acumulación primitiva u originaria del capital. Perfecto. O sea, un tremendo impacto en el desarrollo de lo que era conocido como una de las partes principales del mundo hasta ese instante, ¿no? Así es, efectivamente, como todo proceso de acumulación originaria o primitiva, muy bien descrito por Marx en El Capital y en otros trabajos, esto implicó dramas humanos y civilizatorios a una escala inconmensurable, ¿ya? Significó el colapso de grandes civilizaciones que existían en América: azteca, maya, inca, por citar las más conocidas, pero no las únicas. Pero además una tragedia que involucró a todos los pueblos indígenas del continente, una disminución demográfica catastrófica, la introducción de enfermedades desconocidas, el aniquilamiento de pueblos enteros que con el correr de los siglos en algunos casos van a simplemente desaparecer o se van a debilitar desde el punto de vista demográfico a niveles extremos, sin tomar en consideración otro aspecto que es igualmente dramático, como lo es el genocidio cultural, el etnocidio practicado por el colonialismo europeo sobre estos pueblos. El colonialismo que algunos dicen que no ha desaparecido y que se encontraría presente con nuevas formas hasta los días de hoy. A tu juicio, Sergio, desde esta mirada histórica, ¿se mantienen algunos de estos rasgos que marcaron el inicio de estos dos mundos que se encuentran? No en forma muy amistosa, pero que... La historia nunca es el calco del pasado. Desde el momento en que las naciones iberoamericanas o las naciones del continente en general, me refiero a América Latina y el Caribe, acceden a la independencia política, la mayoría de ellas en el primer cuarto del siglo XIX, el viejo colonialismo es suplantado por lo que muchos autores han denominado un neocolonialismo. Es decir, que existe una independencia política formal, son estados independientes con todos los atributos de un estado independiente, pero la sujeción económica, la subordinación económica a potencias europeas, primero como fue el caso del Reino Unido, de Inglaterra, en el siglo XIX y más tarde Estados Unidos con el correr del siglo XX,
hace de estos estados verdaderas neocolonias, es decir, que manteniendo una apariencia de independencia política o manteniendo la independencia política, esta se ve reducida en su margen de acción debido a la tremenda dependencia respecto de las viejas o nuevas potencias mundiales. Y de lo que se habla más bien hoy día, en el contexto de América Latina, es de un colonialismo interno, un colonialismo interior respecto de los pueblos originarios, no siendo ya las potencias coloniales clásicas europeas quienes ejercen este colonialismo, sino los descendientes de los viejos conquistadores o las clases dominantes de la época colonial y de los primeros tiempos de la República, quienes a través de los estados que siempre controlaron y dirigieron, siguen ejerciendo formas de dominación colonial o neocolonial sobre los pueblos originarios de estas naciones. Y esto no fue solamente en el ámbito de lo económico, lo social, en cuanto a los poderes también alineados en sus luchas que nos ponen en uno o nos tratan de meter en uno o en otro bando de sus luchas intestinas, de estos poderes coloniales, sino que también se produce cambio en la manera de entender, entenderse como países, ¿no? Entenderse como seres humanos también, ¿no? Que tiene que ver con lo que algunos han llamado el eurocentrismo, el de estando con los pies puestos en nuestros países dependientes, colonizados o neocolonizados, ¿no? Piensan y tratan de vivir como si estuviéramos en Europa, ¿no? Y ver la realidad de esa manera, ¿no? Algo de eso estará también presente en esta realidad de hoy día, que abre este estado de situación en nuestro continente. Bueno, eso es lo propio de los dominados y sometidos, es lo propio de las clases y sectores sociales subordinados. Bien decía Marx que la ideología dominante es por regla general, pueden haber excepciones naturalmente, la ideología de la clase dominante. Y eso lo podemos hacer extensivo a nivel mundial. La ideología dominante hoy por hoy en el mundo es por regla general la ideología de los sectores sociales dominantes a nivel planetario. Ya no es solamente un fenómeno al interior de un Estado-nación, un determinado país, sino que con la globalización y la mundialización, estos fenómenos se dan a escala planetaria. Por lo tanto, evidentemente la sujeción económica y política trae también sus repercusiones, sus réplicas en el plano cultural e ideológico. Eso se puede apreciar incluso en ámbitos como la educación, los medios de comunicación, todas las formas que, entre comillas, de socialización, vale decir un poco de acomodar la cabeza de los sometidos a la idea de quién los somete, ¿no? Que le da un sentido de aceptar como orden natural de las cosas, de que haya alguien que deciden, que no son las personas, no son los ciudadanos, no es el pueblo el que decide, no obstante que alguna vez, cada cierto tiempo se le llame a votar, pero los periodos de votación a votación, quienes mandan y hacen y deshacen, son los pueblos instituidos, que tienen vínculos más allá de nuestros territorios, ¿no? Así es, así es. Esa situación, porque estamos hablando un poco del contexto de la situación que ocurre en Chile. Esa era la idea de partir hablando de este encuentro de dos mundos, ¿no? De esta situación de descubrimiento de una parte nueva de la Tierra que no era asumida, no se sabía que existía, eh, con respecto a la realidad que estamos viviendo. El bullente proceso político-social que se inició en octubre del 2019 y el actual hito que estamos viviendo, la Convención Constitucional, es presidida justamente por una profesora lingüista mapuche, ¿no? Que aporta con lo suyo, ¿no? Situaciones encontradas. ¿Cuáles crees tú, Sergio, que es el aporte a un eventual cambio histórico, social e institucional de nuestra particular lucha de posición
encontrada en nuestro país representa esta situación de una convención constitucional presidida por una mapuche, con una presencia además de los pueblos reconocidos como parte de curules no reservados para dentro de los 155 que le van a dar forma a la nueva constitución. ¿Hay algún impacto o alguna situación desde la mirada histórica este hecho? Sin lugar a dudas, es un hito simbólico, ¿cierto? Eh, Hasta hace algunos años, o hasta hace un año atrás probablemente, era inimaginable una situación como la que describes. Hay que recalcar que lo que estamos viviendo es el fruto de una rebelión popular que se inicia en octubre de 2019 y que es una rebelión de los pueblos de Chile, y subrayo el plural porque estoy hablando no solo del pueblo chileno, que es sin duda el mayoritario, sino que de todos los pueblos que habitan este Estado-nación. eh, me refiero a los pueblos originarios o a las primeras naciones, como se le denomina en otros países. Dicho eso, me parece que hay que ser cauteloso respecto de estos símbolos. ¿Ya? Porque si bien los símbolos tienen una importancia, una mujer mapuche presidiendo la convención constitucional, no son suficientes por sí mismos por sí mismos para provocar cambios reales, cambios profundos. Porque bien podría ocurrir que la convención constitucional termine siendo un órgano impotente para realizar las transformaciones de fondo a las cuales aspira la mayoría de la población de la República de Chile, debido a los tremendos obstáculos que hay en su seno, debido a las reglas impuestas por el acuerdo, por la paz social y la nueva constitución que se concretaron en la reforma constitucional de diciembre de 2019, que establecen, entre otras cuestiones, el famoso quórum inalcanzable, a mi entender, para transformaciones profundas de 2/3, la prohibición de discutir siquiera los tratados internacionales firmados por el Estado de Chile, etcétera. De manera tal de que si no se cambian esas reglas, si la correlación de fuerzas, no solo en el seno de la Convención Constitucional, sino que globalmente en la sociedad chilena, no evoluciona favorablemente hacia las posiciones de los partidarios de cambios radicales, esto puede consumarse en una nueva decepción más para las aspiraciones populares. De tal manera que lo vengo diciendo desde hace un buen tiempo, a riesgo de ser desagradable para quienes alientan muchas ilusiones, de que hay que morigerar los juicios centrados única y exclusivamente en el entusiasmo, en las emociones, en los aspectos simbólicos como el que acabas de mencionar. Porque los cambios sociales no los realiza un líder o lideresa, por potente que éste sea. Los cambios sociales los realizan las clases y sectores sociales, los movimientos sociales, las fuerzas sociales y políticas que están detrás de tales líderes. De manera tal de que aquí hay un escenario abierto, un campo de batalla político que se va a desplegar plenamente con el correr de los días, de las semanas y de los meses, y su desenlace es incierto. Aquí hay estamos hablando de la correlación de fuerza, de los que quieren cambios profundos, transformadores reales de la situación que vive el país, que motivó que hubiera un alzamiento popular en el 2019, que venía construyéndose gradualmente desde antes. Habían habido grandes movilizaciones sociales, pero está temas muy específicos o comprometiendo principalmente ciertas áreas,
como el movimiento estudiantil de los pingüinos, el 2006, más adelante el de los estudiantes del nivel superior, el 2011, algunas luchas reivindicativas de trabajadores, ¿no? Que alcanzaron alto nivel de logro, ¿no? Con costosas, como siempre ha ocurrido en nuestra historia de vida, ¿no? En ello, como fue el de los trabajadores forestales en la región del Biobío, donde es asesinado el conductor de un camión por un carabinero, bajo la excusa de que lo iba a atacar, que le iba a poner tan en peligro su vida. Así que algo similar que acaba de ocurrir con el asesinato de nuestro antiguo vecino de la comuna, el muchacho, ¿no? Marchand, ¿no? Pablo Marchand, asesinado recientemente, hace unos pocos días atrás. Esta situación de fuerzas encontradas, ¿cuál es la composición? ¿Cómo lo ves tú que está conformada la correlación de fuerzas hoy día? ¿Quiénes están por un lado, quiénes están por otro? ¿Hay sectores que están ahí entre medio? ¿No? ¿Cómo lo ves? Hay que señalar que la rebelión popular que se inició en octubre del 2019 es un movimiento muy heterogéneo, diverso, plural. Los esquemas clásicos con los que analizábamos nuestra realidad hasta hace poco tiempo son insuficientes para entender bien este fenómeno. Aquí hay una pluralidad de actores y de fuerzas, me refiero a las del campo popular, que se levantaron más o menos al unísono, y eso fue lo grandioso de este movimiento, con componentes muy heterogéneos, de clase, de género, de etnia, de nacionalidad, con reivindicaciones muy variadas, laborales, sindicales, de pueblos originarios, feministas, de derechos humanos, de derechos de los consumidores. Es decir, un sinfín de reivindicaciones, de demandas contenidas o mal contenidas, ya afloraban desde hacía una buena cantidad de tiempo, que se concatenaron virtuosamente en la rebelión popular. Y si traemos estos elementos hasta el presente, vamos a darnos cuenta que esta diversidad, dispersión y también falta de articulación entre estas demandas, sectores y movimientos, por desgracia, se ha mantenido. Porque si bien esta diversidad y la no existencia de un Estado mayor que coordinara estas acciones, que ordenara la rebelión popular, fue un factor positivo durante las primeras semanas, puesto que el adversario, el Estado, las clases dominantes, no podían golpear una cabeza y con eso terminar todo el movimiento, aplastarlo definitivamente. Con el correr del tiempo, esto se fue transformando en una debilidad, puesto que este movimiento no tuvo la capacidad para dar respuestas unificadas frente a la iniciativa política que el enemigo empieza a recuperar al cabo de algunas semanas y más claramente transcurrido un mes, esto se ve concretado en el acuerdo del 15 de noviembre. Y esto hoy en la actualidad, esta debilidad del movimiento se mantiene, de manera tal de que es difícil trazar un ellos y un nosotros que no sea puramente descriptivo, porque el nosotros, me refiero al campo popular, aún no tiene el nivel de articulación, de coordinación y de dirección suficiente como para enfrentar de manera unificada, coherente, armoniosa, las ofensivas y contraofensivas de quienes están en la trinchera del frente. Y eso es un problema no resuelto
y que no tiene que ver solamente con la disposición de las fuerzas en el seno de la Convención Constitucional, lo cual sin duda es muy importante, sino también con la disposición de fuerza a nivel global de la sociedad. El ideal sería de que ambos elementos estuviesen relacionados, articulados, que la correlación de fuerzas y el alineamiento de las fuerzas progresistas en el seno de la Convención Constitucional fuese una suerte de reflejo o de réplica de lo que está ocurriendo a nivel global de la sociedad. Con esto quiero recalcar que la tarea constituyente no es solo de los convencionales, de quienes están en la Convención Constitucional. La tarea constituyente sigue siendo tarea de todos nosotros, de los ciudadanos de a pie, de las organizaciones y de los movimientos sociales, que no tenemos que perderle el ojo a la Convención Constitucional, que tenemos que observar lo que hace no solo la reacción, sino que también los convencionales que fueron elegidos por nosotros, que son nuestros representantes en la Convención Constitucional. Tenemos que ayudarlos, tenemos que alimentarlos, tenemos que retroalimentarlos, tenemos que exigirles que den cuentas públicas de su actividad, tenemos que exigirles que vuelvan a la base a dar cuenta y a recibir ideas por parte de las organizaciones y movimientos sociales. Nosotros tenemos que mantenernos atentos, tenemos que seguir las informaciones, tenemos que seguir estudiando, tenemos que reflexionar, tenemos que entregarles insumos y tenemos también que seguir impulsando las luchas sociales, porque, y me imagino que con esto tú estarás muy de acuerdo, hay reivindicaciones que no pueden esperar la nueva Constitución, que saldrá probablemente dentro de un año. Hay reivindicaciones que pueden y deben ser satisfechas ahora, en este momento. ¿Cuáles serían, a tu juicio, Sergio, los elementos que podrían ser coadyuvantes a este proceso y que no ocurra lo mismo que nos ocurrió ya en noviembre, ¿no? Cuando se establece ese acuerdo por la paz y el agregado para parar el movimiento social que venía en alza, estaba vivo en las calles, ¿no? Y eso contribuye a ponerle fin, y desgraciadamente viene después la pandemia y contribuye con lo suyo a desmovilizar, ¿no?, a muchos sectores. Proceso que aún no finaliza, no toca fondo, pero que da la impresión que estamos llegando a otros niveles, superando lo que había sido el punto más bajo, pero aún en proceso de construcción. Porque la vez pasada como que faltó entendimiento, porque habían organizaciones significativas del mundo social. Se había creado Unidad Social, que era un proyecto muy interesante en el cual convergían organizaciones y movimientos sociales, que al poco andar sí habían distintas miradas, porque hay distintas miradas, muchos rechazan la acción que se pueda dar por los cauces institucionales y creen de que es posible hacerlo fuera de él, ¿no? En un proceso que nunca se ha podido tener claridad de cómo lo definen en términos de más allá de la aspiración, porque en Chile, por la conformación de nuestra sociedad y de sus instituciones, tenemos diferencias muy complejas como para poder, obstáculos, dificultades para poder asociarnos de una manera clara y definida en forma victoriosa, ¿no? No estamos en el periodo de los años 60, donde florecían las luchas populares con pueblos en las calles y que cuando fue necesario defenderse hicieron resistencia armada contra la represión. No es el caso nuestro, ¿no? Donde la situación ahora es bastante distinta. Los egos también, ¿no? Los tipos de liderazgo que se fueron desarrollando pareciera que influyeron. ¿Cómo pueden superarse estos obstáculos? ¿Cuáles son los factores principales, ¿no? Las condiciones que nos pueden ayudar a desarrollar? En el plano de la idea, en el plano de la organización social, en el plano de la práctica social.
¿Cuáles serían estas aristas para desarrollar un proceso de agrupamiento que permita cohesionar y convertirnos en una alternativa que, junto con lo que se desarrolla en la Convención Constitucional, haga la diferencia fundamental? Retomando tu pregunta desde el comienzo de su formulación, diría que en noviembre del 2019 faltó claridad y decisión política. Recordemos que el acuerdo del 15 de noviembre fue la reacción directa y rapidísima de la casta política al exitoso paro nacional que se llevó a cabo el 12 de noviembre. Pues bien, Unidad Social o las organizaciones que estaban protagonizando y ejerciendo roles de liderazgo en la rebelión popular deberían haber respondido rápidamente con otro paro nacional al acuerdo del 15 de noviembre. No lo hicieron, no sé por qué razones. ¿Por disensos internos? ¿Por cálculos políticos de algunos partidos y fuerzas presentes en Unidad Social? ¿Por una serie de otros elementos que no conozco, algunos de los cuales tú has mencionado? A esta altura no importa demasiado, salvo para el análisis histórico que en algún momento habrá que hacer con mayor profundidad. Y lo que sigue faltando hoy es lo mismo, una estrategia unificada, una capacidad de respuesta articulada entre distintos movimientos y organizaciones sociales. A nadie se le pide que abandone sus programas, sus pliegos, sus plataformas de lucha, sus principios, sus formas de hacer las cosas. No. Lo que tenemos derecho a exigirle a estas grandes organizaciones y movimientos sociales es un mínimo de capacidad de entendimiento, de convergencia, de articulación. Es una capacidad de respuesta que no sea solamente reactiva frente a lo que el adversario hace, sino que también sea propositiva, sea ofensiva en el mejor sentido de la palabra. Si uno examina los pliegos, programas y plataformas de los distintos movimientos sociales, se puede dar cuenta que a pesar de su gran diversidad, porque son movimientos distintos, por lo tanto tienen objetivos distintos, hay muchos puntos en común. Y el principal punto en común es que tienen todos un marcado sello antineoliberal. Y un segundo elemento que podríamos agregar es que todos estos movimientos aspiran a una democracia participativa y no a un remedio de democracia, una democracia meramente representativa, tutelada, de baja intensidad, como es la que tenemos hoy. Me parece que esto es un mínimo común denominador bastante sólido como para poder emprender acciones en conjunto y tener algunos lineamientos estratégicos consensuados. Pero la respuesta la tienen que dar los propios movimientos y organizaciones sociales y los líderes y lideresas de estos movimientos que tienen que ponerse a la altura de los desafíos del momento, porque reitero, el proceso constituyente no puede residir solamente en quienes están sesionando en la Convención Constitucional. Si se hace eso nuevamente, es repetir la experiencia del advenimiento de la democracia a comienzos de los años 90, cuando la Concertación de Partidos por la Democracia le mandó un mensaje más o menos explícito al pueblo de Chile, en el sentido de que ya derrocamos o derrotamos al dictador, la tarea fue cumplida, vuelvan a sus casas, nosotros administramos. Ya sabemos cuáles fueron los resultados. No podemos volver a repetir ese tipo de experiencia histórica. Aquí lo más serio que parece que el obstáculo más difícil
lo van a levantar y poner va a ser ponerlos en acción, quizás con qué tipo de provocaciones y de lucha reaccionaria, es la defensa de los intereses económicos que existen. El conflicto mapuche lo ha hecho en evidencia en esa área, por ejemplo. Ahí el problema son las empresas forestales que han creado un conflicto severo y que tienen dominio sobre más de 3 millones, decían de atrás, cifra ya que todo el mundo refrenda, de hectáreas en su poder, mientras que la población originaria, que era la propietaria y que tiene además los títulos convenidos en acuerdo desde el periodo colonial, en las conversaciones y tratados que hubo con el mundo mapuche, eran mucho más grandes a la reducción pequeña que hoy día tienen. Y lo defienden a diente y muela, los Mates, los Angelinis, ¿no? 3 o 4 empresas más que son los propietarios de ese producto extractivo que erosiona la tierra, que ha matado la posibilidad, ha impedido por ahora la posibilidad de convertirse en reserva alimenticia para el país y cobijo y tierra que vienen desde muchos años en poder de los pueblos que estaban aquí antes de la llegada de los europeos. Por eso que quisimos partir con el llamado descubrimiento de América, ¿no? Pero eso mismo ocurre en otros ámbitos. En el norte ocurre con la presencia de la industria minera de gran nivel extractivo, que envenenan el agua, gastan y envenenan el agua y que impiden y que han ido ahogando los cultivos ancestrales que habían también en el altiplano, en el territorio chileno. Y así suma y multiplica a lo largo del país, ¿no? El salmón en la zona sur, ¿no? Que están llegando ya hasta el extremo austral del país, que depreda, ¿no? El salmón que depreda las otras formas de vida marina, y que al mismo tiempo su cultivo genera contaminación de las aguas, ¿no? Y destrucción de ecosistemas milenarios que están ahí instalados, que son destruidos por este afán insaciable de buscar el lucro y la ganancia. Entonces, esos sectores dominantes en el país, que parece que es la madre del cordero, no van a dejar de reaccionar. Y cuentan con ello, con acatamiento vergonzoso de las Fuerzas Armadas, que en vez de ser partidaria de la defensa de la soberanía nacional, se han ido convirtiendo en guardias pretorianas de los poderes económicos. No son fáciles esas luchas, ¿no? Que tenemos. ¿Cómo ves tú el devenir inmediato, ¿no? Sin pretender que tengas una bola de cristal, obviamente, ¿no? Sino desde el punto de vista analítico, de proyectar la realidad que hoy día tenemos, ¿no? Hacia adelante? ¿Por dónde van a estar los puntos principales que van a convertirse como en el programa de lucha de nuestro pueblo por reivindicar sus libertades y derechos fundamentales y el rescate de los bienes comunes, ¿no? El agua, el tierra, el mar, los recursos naturales nuestros? ¿Por dónde va la cosa? ¿Cómo lo ves tú? Realmente no me siento capacitado para darte una respuesta global, porque si yo tuviera la respuesta a eso, otro gallo cantaría, ¿eh? Nadie la tiene, pienso. Mi primera reflexión va por el lado de que estamos no solo ante el agotamiento de un modelo, el modelo neoliberal en Chile, que sin duda se está agotando, sino, y esto es a nivel planetario, ante una crisis civilizatoria. No es solo el agotamiento del neoliberalismo, no es solo el agotamiento del capitalismo. De manera más general podríamos decir que es el agotamiento de un modelo de organización económica, productiva y social
con sus repercusiones en el ámbito ideológico y cultural a nivel planetario. ¿Ya? Esto nos da para mucho más. ¿Ya? Esta forma de producir y de consumir, sobre todo en los principales países capitalistas, pero no solo en las grandes potencias, también en países como el nuestro, esta producción exacerbada de mercancías de todo tipo, algunas meramente suntuarias, con el mero objetivo de acrecentar la acumulación capitalista, que solo es posible con un gasto exacerbado de materias primas y de energía, no da para mucho más. Fíjate que hay analistas, ¿ya?, que sostienen que le queda muy poco tiempo a la época del petróleo, que esta va a durar casi exactamente un siglo, ya que su comienzo fue por ahí por la década de 1930 y que se proyecta que este ciclo va a durar hasta comienzos de la década de 2030, porque va a haber un agotamiento de este recurso, pero no solamente del petróleo. ¿Ya? Se prevé que el carbón dentro de unos 20 años va a sufrir un proceso parecido, y lo mismo con otros minerales estratégicos cuyo agotamiento estaría próximo. Se calcula que el uranio unos 40 años, el antimonio y la plata entre 15 y 20 años, el zinc entre 20 y 30 años, el platino 15 años, etcétera, etcétera. O sea, de aquí a unos 40 o 50 años, ¿ya?, minerales, recursos naturales que son esenciales para este modo de producción o para este tipo de civilización van a estar completamente agotados, ¿ya? O van a subsistir en cantidades ínfimas que no van a permitir la continuación de la producción a este ritmo. Otro elemento que nos indica la tremenda crisis que estamos viviendo a nivel mundial es el fenómeno del hambre. Sabemos que en los regímenes precapitalistas, antes del capitalismo industrial, las hambrunas y por ende los motines de subsistencia eran fenómenos recurrentes, ¿ya? Eran sociedades de escasez en las que las crisis económicas estaban íntimamente ligadas a las crisis de subsistencia, es decir, escasez de producción de determinados alimentos, ¿ya? Pues bien, el desarrollo del capitalismo a partir de la revolución industrial ha cambiado las crisis mundiales, ¿ya? Las crisis del capitalismo maduro ya no son crisis de escasez de producción, sino más bien de sobreproducción. Es decir, el capitalismo produce más mercancías que las que es capaz de vender, puesto que los salarios de gran parte de los trabajadores a escala mundial no son suficientes como para dar cuenta, para asegurar mercado a esta producción siempre creciente. Y lo que está ocurriendo en la actualidad es que como el capitalismo genera al mismo tiempo grandes riquezas y grandes miserias, se está volviendo, incluso en zonas del planeta que ya no estaban habituadas a este tipo de crisis, a los motines de subsistencia. Porque si por un lado una minoría consume hasta el hartazgo, millones de personas en todo el planeta sufren de desnutrición o mueren
de hambre debido a la destrucción de las economías campesinas por las empresas agroindustriales que monopolizan las mejores tierras y ponen paquetes tecnológicos que el campesinado no está en condiciones de pagar, controlan la producción de alimentos y materias primas de origen agrícola, etcétera, etcétera. No vamos a seguir agregando elementos. Podríamos mencionar también la revolución genética que pretende convertir en el mejor de los casos a los pequeños productores en empleados de las multinacionales para la producción de materias primas, los monocultivos, etcétera. Bueno, lo que quiero decir es que este modelo es insostenible, porque por un lado produce grandes riquezas y por otro lado un empobrecimiento continuo de cada vez mayores sectores del planeta, en particular en este caso del campesinado. De manera tal de que si tenemos crisis de recursos energéticos, crisis alimentaria, ¿ya? Todo esto agravado por la pandemia de COVID, que es un factor puntual, ¿no es cierto? Pero si además agregamos la tremenda destrucción ecológica de la biosfera, de todos los sistemas, ¿ya? Que permiten la vida en este planeta, evidentemente estamos llegando a cuestión de pocas décadas a una fase terminal, ¿ya? A una fase terminal, si no de la vida sobre el planeta, por lo menos de este tipo de civilización. Por eso que yo hablo de crisis civilizatoria, ¿ya? Que está íntimamente ligado al capitalismo, pero que ya no es solo un problema del capitalismo, ¿ya? Porque aunque pongamos fin al capitalismo, el gran problema es por qué sistema, por qué modo de vida vamos a reemplazar el sistema capitalista. ¿Se trata solo de cambiar la propiedad de los medios de producción para que sigamos produciendo de la misma manera? ¿Se trata solo de ver hacia dónde se dirige la plusvalía, quiénes la controlan, quiénes la reparten? ¿O habrá que imaginar una nueva forma de producir, de repartir la riqueza sin duda, y de vivir también? Entonces, es en este contexto tremendamente complicado que hay que situar nuestras perspectivas, porque ninguna nación se salva sola, ningún pueblo, ningún país, ningún estado. En un mundo estrechamente interrelacionado, no podemos pensar, en nuestro caso, de que vía convención constitucional y nueva constitución los problemas que nos aquejan van a solucionarse. No, hay que desprenderse de la ilusión constitucional. Y lo digo, habiendo sido una persona que ha puesto mucho por el cambio de la Constitución y por tener una asamblea constituyente, a ti te consta, ¿ya? Pero no podemos caer en ilusiones desmesuradas respecto de lo que un cambio en la Constitución nos pueda aportar por sí. Sin lugar a dudas, que una Constitución que nos ayude a salir del neoliberalismo, que permita instaurar otra democracia, es algo deseable y por lo cual tenemos que luchar. Pero también tenemos que pensar en este marco mucho más amplio, que es necesariamente planetario, ya ni siquiera solo regional. Evidentemente, cada pueblo va a hacer su aporte desde su respectivo sector del planeta, desde su respectivo nicho, pero tenemos que pensarlo con esta visión de globalidad para, uno, no alentar ilusiones desmesuradas respecto de lo que podamos cambiar en un cuadro de un determinado Estado o nación, y para también, y esto es muy importante, impulsar luchas transnacionales, internacionales, para pensar en la coordinación de movimientos sociales que son transnacionales, en objetivos que son regionales o mundiales.
Piensa tan solo en las luchas por el medio ambiente, que tienen que tener una dimensión internacional. Del mismo modo como también pueden tenerla, como la tuvieron en algún momento, y es deseable que así vuelva a ser, las luchas de los trabajadores contra el capital. Perfectamente. Coincidimos que esto es una lucha epocal de civilización, no es una lucha, no son 30 años, no son 30 pesos, 30 años, pero en realidad no son 30 pesos ni 30 años, es el destino de la humanidad que está en juego en este instante, ¿no? Si somos capaces todos, entre todos, de cambiarlo. Sergio Grestoso, muy agradecido de tu presencia en nuestra radio nuevamente. Agradecemos el haber compartido tus saberes, tu sapiencia, tus análisis junto con nosotros. La radio juega un rol de informar, alertar, estimular la opinión crítica que hay que construir entre todos. ¿No? Ese es el objetivo de este programa y de la radio en general. No, además de entretener y acompañar las horas de nuestros vecinos, pero además principalmente alertar de que tenemos que entender que lo que tenemos al frente es muy serio, muy grande, y por eso agradecemos tu presencia, tus palabras finales, Sergio. Muchas gracias a ustedes, Nelson, y espero que haya una nueva oportunidad. Desde luego. Hasta pronto.